En esta unidad número 2, factores sociogeográficos que inciden en la localización del turismo, nos vamos a concentrar en el punto 2.3 y vamos a hablar de la influencia del clima y los biomas en la actividad turística. Cuando nosotros hablamos del clima, tenemos que partir de esta premisa. El clima es un factor de atracción turística que condiciona la actividad, sea porque el destino se acondiciona para brindar o atraer el turismo de sol y playa, o sea porque el destino está acondicionado para la práctica de esquí, el oro blanco, como dicen los europeos. Tanto la playa como el esquí son dos actividades que marcan las modalidades turísticas y dependen directamente de la influencia del clima. El heliotropismo, las propiedades que nos da los baños de sol y de agua, es el factor determinante en la concentración de los espacios turísticos. Y es a partir de allí, de las propiedades del clima, que surgen estos grandes escenarios de concentración, donde vamos a encontrar los centros receptores muy próximos, o también lo llamamos las grandes cuencas turísticas. En el mundo existen tres grandes cuencas turísticas. La primera, la que tiene mayor concentración de la demanda, se encuentra en torno al mar Mediterráneo. La segunda en importancia, el mar Caribe, y la tercera, que se posiciona a partir de 1980 en nuestros días, todo lo que es el espacio denominado sudeste asiático. Cuando nosotros hablamos del clima, dos elementos del clima que hay que tener en consideración, sobre todo para los destinos turísticos. Uno de ellos es la temperatura, que la vamos a expresar a través de los grados, y las precipitaciones, que va de la mano con la humedad. Ambos elementos son fundamentales para la práctica turística. Una variedad de clima, que es el clima mediterráneo, se caracteriza por la ausencia de lluvias durante el verano. Entonces se posiciona como el mejor clima, el que más favorece precisamente al desarrollo de actividad turística y le da mayor permanencia, o no una estacionalidad tan acotada o marcada, ¿sí? Por ejemplo, nuestra ciudad tiene una larga historia vinculada con el turismo de sol y playa, pero desgraciadamente tenemos una temporada de uso de ese recurso muy acotado, porque con suerte es nuestro verano, podríamos decir, podemos hacer buen uso de la playa por nuestra latitud, ¿no es cierto? Por los elementos del clima que nosotros tenemos en nuestra zona. Podríamos decir desde diciembre hasta marzo, pero a veces noviembre es un mes frío y abril empiezan las lluvias, entonces se nos acorta nuestro tiempo de verano, ¿no? En destinos intertropicales, ese verano térmico en realidad es un verano anual y es el viento el que va a modificar la sensación térmica. O la presencia de lluvias cuando hay vientos estacionales húmedos, como por ejemplo en el Caribe, en estos meses de septiembre, octubre y noviembre, donde azotan los vientos estacionales llamados los huracanes, ¿sí? Bien, en el planiferio a nivel mundial podemos hablar de una distribución de diferentes tipos de clima. Según la fuente que consultemos, la denominación puede variar, pero básicamente tenemos estos cuatro tipos de climas. Los climas cálidos, que responden a las zonas intertropicales, donde el Ecuador es el eje central, ¿sí? Por lo general están representados con estos colores de naranja o más rojizo. Después, envolviendo estos climas cálidos, tenemos los climas templados, tanto al norte como al sur de la zona intertropical. Generalmente la representación iconográfica es a través de los colores verdes, con mayor o menor intensidad, dependiendo de la influencia del océano, ¿sí? ¿Qué significa? Que un clima templado con influencia oceánica va a ser un clima más húmedo porque está mucho más cerca del mar, entonces más propenso a recibir vientos húmedos. Cuando ese color se va haciendo más claro,
pasa de oceánico a transición para ser continental, significa que el viento va perdiendo la humedad, por ende es más seco. Luego tenemos los climas fríos. Esto es pensar aproximadamente de los 50 grados de latitud, tanto norte o como sur. Hablando en sentido de los paralelos, voy a encontrar estos climas fríos que por lo general se simbolizan con colores vinculados con el azul. Y luego tenemos los climas desérticos, aquellos con ausencia de precipitación o precipitaciones muy escasas, que puede ser un desértico cálido cuando se encuentra en la zona intertropical o un desértico frío que coincide generalmente con las zonas más alejadas de los trópicos. Pero tengo que hacer una gran salvedad, que para todos estos tipos de clima están atravesados por otra cuestión, que es la altitud, ¿sí? Yo tengo que tener siempre en cuenta, puedo hacer así como grandes renglones en función al sentido de los paralelos y hablar de una secuencia de clima frío, templado, cálido, templado y frío. Así en línea general, ¿sí? Muy vulgarmente. Pero además tengo que tener en cuenta la altura, la altitud de cada uno de estos sectores, porque puedo encontrar zonas altas en montañas en los espacios intertropicales y ahí la altitud me modifica el clima, ¿sí? Porque la altitud es un factor de modificación del clima. Por eso es que van a encontrar coloraciones que se escapan de estos grandes renglones definidos en base a los paralelos, porque hay otro factor que está modelando el clima, que precisamente es la altura del relieve. Estas condiciones climáticas permiten definir los espacios turísticos. Y acá, Callizo Soneiro toma una distribución climática del mes de enero en aquellos espacios que son más favorables para la actividad turística. ¿Por qué lo hace? Lo hace en función al clima que domina en esos espacios. ¿Qué es un clima favorable? El que me asegura una temperatura superior a los 20 grados y escasas precipitaciones, ¿sí? Porque convengamos que cuando hay mucha lluvia, al turista no le gusta mucho. Entonces, los climas con ausencia de precipitaciones, como el Mediterráneo, es el que mejor se adapta al mundo turístico. Y hace una escala de clasificación como excelente, bueno, muy bueno, aceptable y desfavorable, ¿sí? Donde influye sobre todo la temperatura y la distancia al Ecuador, es decir, la latitud. Cuando nosotros hablamos de las cuencas turísticas, como veíamos en el bloque anterior, la principal cuenca turística se encuentra en torno al mar Mediterráneo. Tanto su costa norte como su costa sur, existe toda una serie de ocupación intensiva en la zona costera fundamentalmente, que da un efecto de territorio litoral versus territorio interior, aquel que se encuentra a más de 30 kilómetros de la costa, donde cambian totalmente las condiciones de urbanización. El Mediterráneo ha sido y es el foco de atracción principal, ¿sí? Que concentra los mayores flujos turísticos internacionales. Ha perdido porcentaje en los últimos años, pero igual su diferencia es muy marcada con las otras regiones del mundo. La segunda cuenca turística la ubicamos en el Mar Caribe y de esta cuenca vamos a hablar el año que viene en espacios turísticos americanos. Y la tercera cuenca turística que surge, se posiciona el mercado a partir de 1980 en adelante, corresponde al sudeste asiático, cuando toda esta región comienza a recibir inversiones de agentes económicos con capitales provenientes de otros contextos y se desarrolla y fortifica la actividad turística en todo lo que es el mar de la Indochina, con destinos algunos tradicionales como Bali y otros que se empiezan a poner muy de moda como Tailandia, Vietnam, Laos y Camboya. Bien, de la mano con el clima tenemos que pensar en aquellas comunidades, tanto de animales como de vegetales, que pueden adaptarse a esos tipos de clima. Y es ahí donde introducimos el concepto de bioma. El clima va de la mano con la forma de relieve, como dijimos, con la latitud,
y la altitud del relieve y a su vez con el tipo de suelo. Entonces, yo puedo encontrar biomas donde existen diferentes comunidades, tanto de vegetales como de animales. En líneas generales hablamos de un bioma de selva, de bosque, de pradera, de sabana, de tundra, de desierto y algo muy importante, el bioma marino. Aquel bioma que se encuentra más allá de los límites del costeros es el bioma de lo que veo en toda la zona subacuática. Vamos a ir viendo con algún ejemplo y imágenes para eh, poder diferenciar estos diferentes tipos de bioma. Bueno, vemos un poquito las características generales de cada tipo de bioma y una imagen. Hablamos de bioma de selva. Nos ubicamos en climas cálidos y húmedos, ¿sí? Siempre cuando yo hablo de selva es una vegetación muy tupida, muy compleja, muy variada, que puede vivir y se reproduce gracias a la humedad que hay en el ambiente. Son árboles donde dominan las alturas, vamos a encontrar especies de 30 metros de alto y sus copas van conformando un techo. Entonces da origen a lo que se llama la vegetación estratificada. Por debajo de esas copas, otras especies de árboles y todo lo que son las epífitas, las lianas o los arbustos que pueden crecer por la humedad que se encuentran en estos espacios casi todos cerrados por los techos que generan las copas de los árboles. Las nutrientes se encuentran en las hojas que cuando caen al suelo se descomponen, pero en un ambiente tan húmedo y con alta temperatura, esto genera enseguida esa descomposición orgánica que necesita la planta para seguir creciendo. ¿Quiénes habitan estos árboles? Aquellos animales que tienen el hábito de alimentarse con estas especies arbóreas. Por ejemplo, los monos, los reptiles, las aves, invertebrados y algunos animales que también se alimentan con carne, como las hienas o los leopardos, ¿sí? Que suelen esconderse de sus depredadores en la copa de los árboles. Esta es la imagen de la selva, ¿sí? Estas son nuestras cataratas de Iguazú, una vegetación sumamente densa y que crece gracias a la humedad del ambiente y la temperatura. Cuando hablamos de un bioma de bosque, ahí empezamos a diferenciar el bosque, que puede ser un bosque tropical, cuando lo tengo entre los 25 grados de latitud norte y 25 de latitud sur, un bosque templado entre los 25 y los 50 grados de latitud norte o sur y un bosque frío superior a los 50 grados de latitud norte o latitud sur. ¿Qué pasa acá? Las especies ya no tengo esa copa y otras especies en el interior, sino que dominan formaciones arbóreas de un solo piso, no estratificado como veíamos antes. Por lo general, el invierno es la estación de descanso y es el que coincide con la estación seca, ¿sí? En el caso de los bosques tropicales, abundan animales que se adaptan a la temperatura y buscan el refugio de estos bosques, como los monos, los marsupiales, murciélagos, bueno, diferentes tipos de aves y reptiles. Los bosques fríos no son muy propicios para albergar o cuidar a las aves. Más que nada son algunos animales que van a buscar el refugio dentro de estos tipos de bosques, como los ciervos, los zorros, los linces, los lobos o los pumas. Bueno, esta es la imagen de los bosques. Esto es la tierra de Banff en Canadá, ¿sí? Allá muy cerquita, allá mirando el círculo polar ártico. Tenemos un bioma de pradera y estepa. La pradera coincide con los climas templados y los climas húmedos, que tienen influencia oceánica. Y entonces permiten desarrollar un tipo de pasto que se lo denomina tiernos porque son jugosos y son los que les gusta el ganado, por ejemplo. La estepa es un clima, corresponde a un clima templado, pero con una estación más seca y más fría, ¿sí? Ya se encuentra más alejado de la costa, no tiene tanta influencia oceánica. Por tanto, los pastos que van a poder crecer son más duros o son arbustos leñosos, ¿sí? Por ahí no tan propicios para la cría de ganado.
¿Qué animales habitan? Los herbívoros, en su gran mayoría, que pueden tanto ser los salteadores o los que viven debajo de la tierra. El hombre ha modificado mucho estas zonas y son las que más se utilizan para la agricultura y la ganadería, ¿sí? Acá tenemos otro problema que es el uso de los fertilizantes, ¿sí? Que nos va a alterar todas las condiciones ambientales originales. Esta es la imagen de la pradera canadiense, que se considera el gran granero de la zona de Canadá. Encontramos un bioma de sabana. Acá podemos plantear un equilibrio entre las formaciones de los árboles y los pastizales. Esas formaciones arbóreas son elevadas y los pastizales se dan en las zonas que son más bajas y ricas en humedad, las zonas inundables. Los árboles tratan de fortalecerse y guardar el agua en sus tallos. Es el típico caso del palo borracho que se hace todo panzón, todo gordito, y las copas parecen abrirse como si fueran un paraguas o una sombrilla. Eso lo hace para poder disminuir la evaporación del agua que contiene el suelo. Las hierbas tienen una raíz profunda porque tienen que buscar en el sustrato el recurso hídrico, porque esto se debe a que en este bioma las precipitaciones son escasas. Entonces son las raíces las que tienen que proveerse del agua necesaria. Por lo general son animales quienes viven en esta zona, herbívoros, algunos animales que están por esto de la cadena ecológica acechados o perseguidos por otros. Son animales que buscan refugio en esos árboles, como tigres, leones, leopardos, hienas y buitres. Es el caso que vamos a ver más representado el bioma de los safari, del bioma tan atractivo de África, aquel bioma aquellas especies que protegen los animales como lugar de hábitat, ¿no es cierto? Utilizando esa copa para protegerse a veces de la temperatura y otras veces de sus propios depredadores. Cuando hablamos de un bioma de tundra, tenemos que hacer referencia a una localización en las zonas polares, ¿sí? Ya estaríamos hablando acá de los 60 grados de latitud norte o sur hacia los polos, o bien en las zonas de alta montaña, ¿sí? Entonces, en esta segunda cuestión está jugando la altitud, que es un elemento que siempre tenemos que tenerlo en cuenta porque es un factor que condiciona y que nos varía la localización de los biomas y del clima. Por lo general viene asociado a estas altas latitudes suelos que están cubiertos gran parte del año por hielo o nieve. Solo en el verano se produce el deshielo y desaparecen. En ese periodo de verano es posible encontrar musgos, líquenes o algún pequeño pasto que pueda sobrevivir. Son climas muy extremos, fríos, con una temperatura de 5 grados. Por lo general la fauna tiene hábito migratorio. ¿Qué significa esto? Que una temporada, coincidiendo con el verano, va a vivir en la tundra y por lo general se queda cerca de las zonas donde puede asegurarse su presa, es decir, su alimento, o las zonas costeras o en aquellos espacios donde tenga asegurado la comida. Es un bioma muy rígido en el sentido de que mucho frío y pocas posibilidades tanto para los vegetales, para las plantas como para los animales. Bueno, aquí lo tenemos representado la tundra en la alta montaña, ¿sí? Ahí tenemos el pico de Pakistán. Podemos hablar de un bioma de desierto. Tanto la vida animal como la vida vegetal se adapta a estas condiciones que son difíciles. Por un lado tenemos una marcada amplitud térmica diaria, temperaturas muy bajas en la noche y muy altas durante el día, que va sumado o asociado a una escasez de agua. Las plantas que pueden vivir, que se van a adaptar al bioma de desierto, van a generar raíces profundas, porque su raíz es la que va a ir en busca del agua por debajo de la tierra.
y las hojas generalmente se cubren de unas, son aceradas o son gruesas, porque lo que trata esto es de evitar la evaporación del agua de la planta. Cuando florecen o cuando cambia totalmente el paisaje después de los momentos de lluvia. Las flores se pueden abrir y se puede apreciar otro tipo de coloración. Es obvio que de la mano con las plantas viene la vida de los animales que también se adaptan a estas condiciones. Algunos de ellos, tipo de los insectos o los reptiles, escorpiones o las serpientes, tienen el hábito de esconderse por debajo de la arena en las horas de mayor calor, ¿sí? Todo esto es lo que es el mediodía. Esta imagen, el desierto de Libia, nos representa parte del paisaje que estamos hablando. Donde hay un curso de agua superficial, es allí donde vamos a encontrar estos pequeños oasis. Esto es lo que se denomina la palmera datilera y los matorrales que pueden sobrevivir con la escasez del agua de la zona. También tenemos que hacer referencia al bioma marino, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del bioma costero, pero ya en la zona acuática, podemos distinguir tres zonas: nerítica, pelágica y abisal. Cuando hablamos de la zona nerítica, es la plataforma continental, las aguas que sufren el movimiento del oleaje, las corrientes o las mareas. Es la zona que está más cerquita al continente, por ende suele ser más suave su declive y está más iluminada por el sol y más oxigenada. Podemos encontrar, según la zona en que estemos hablando según la latitud, ¿no es cierto?, de la zona nerítica, podemos encontrar algas, medusas, corales, peces o crustáceos, ¿sí? Va a depender de la temperatura del mar, la fauna que puede vivir en esta zona nerítica. Luego tenemos lo que llamamos la zona pelágica, cuando ya estamos en el alta mar, desde el nivel del mar hasta 2000 metros de profundidad. También existen otros peces que habitan en estas zonas más profundas, de mayor tamaño o mayor peligro, como las ballenas o los tiburones. La tercera zona es la zona que se denomina abisal, es el abismo profundo, las grandes profundidades de las fosas marinas, cuando estamos hablando más de 2000 metros de profundidad. Allí ya el sol no va a ejercer su influencia, por ende la temperatura del agua va a disminuir y los animales que puedan vivir en estas condiciones son los que soportan precisamente esas temperaturas tan bajas. Bueno, estos son algunos de los ejemplos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de estas zonas, tenemos que tener en cuenta en qué latitud se encuentra y qué tipo de especies pueden vivir. Aquí es el caso del krill, que es el alimento que van a utilizar fundamentalmente la ballena, los grandes mamíferos del agua. Y esta gran imagen es el iceberg, ¿sí? El hielo flotante. Esto corresponde a una latitud totalmente contraria a la que estamos viendo. Acá estamos en la zona intertropical. Siempre la fauna tiene colores más divertidos. Son peces de menor porte, pero muy coloridos. Esto se debe a la luminosidad y a la transparencia del agua que pueden vivir estas especies. En aguas más templadas como las nuestras, nuestra fauna marina se adapta más a los colores grisáceos, también es más parecido a los colores del mar, ¿sí? Y no vamos a encontrar esta variedad de peces, de colores de peces, ¿sí? Nuestros peces de acá de las costas de Mar del Plata son más grisáceos o plateaditos, y punto. Los colores vistosos están en las aguas más cálidas. Vamos a hacer mención a los recursos forestales. Y cuando nosotros hablamos de bioma, hablamos de vegetales y hablamos de animales. Ahora miramos un poquitito los recursos forestales. El bosque también decora al paisaje turístico y tiene mucha importancia para las prácticas recreativas. La presencia de especies que están en peligro de extinción es lo que permite generar, o el hombre se pone a pensar en cómo conservarlos a través de reservas o de parques nacionales. La vegetación entonces pasa a ser un decorado o un complemento turístico.
Muchas veces el bosque en los centros de esquí es el decorado o es por donde atraviesa la pista de esquí. Veíamos en una presentación anterior el Valle del Loire. Acá la decoración está dada a través del viñedo, que precisamente es la actividad económica de la zona. Podemos también hablar de la imagen del Caribe, donde la palmera es uno de los iconos que va a ir siempre asociado. Y también podemos hablar del mangle o manglar, que es un árbol muy importante, con una característica diferente a todas. Crece en las orillas de las zonas intertropicales, lo vamos a encontrar, solidifica la orilla. Lo que hace el manglar es evitar la erosión, actúa como un poderoso regulador de la contaminación, tiene poder para destruir las algas y tiene una particularidad. Los vamos a encontrar siempre como sumergidos porque sus troncos se encuentran bajo el agua y la copa es lo que recién está sobre el nivel del agua y sus ramitas vuelven al agua para transformarse en raíces. Y en esas ramitas hay un hábitat muy rico. Vamos a encontrar el hipocampo, las estrellitas de mar, las ostras con perlitas, ¿sí? O sea que el manglar es un ambiente muy rico en cuanto a biodiversidad. Hay diferentes colores de mangle, de árbol, ¿no es cierto? Manglar se lo llama el conjunto de mangle. Los hay de madera roja, negra, blanca, y como es una madera blanda, fue muy depredado y muy utilizado en la época colonial. Fue un recurso extraído porque aparte el mangle está más en la zona intertropical caribeña que en las zonas europeas. Entonces esa madera fue exportada o, bueno, conducida a las grandes potencias europeas para ser modelada a través de todo lo que es la ebanistería. Acá vemos un ejemplo del bosque como escenario en los centros de esquí. Este es nuestro cerro Chapelco, donde el árbol sirve para delimitar también la zona de la pista. Acá vemos los viñedos. Esto es el caso de los viñedos Suter en nuestro país como decoración. Y esto es el caso de la palmera, que es la imagen típica de la zona intertropical. Bueno, la palmera que siempre va acompañando al Caribe y sumado a la arena blanca y el agua turquesa. Y esto es la vegetación y los manchones azules que ven ustedes es los corales. Y esto es el mangle. Son lagunas de manglares. Miren que la copa queda casi tocando el agua y esas ramitas vuelven hacia el mar y siguen hacia el agua y siguen haciéndose, actúan como raíces. En ellas es donde conviven todas estas especies que le estaba mencionando. El manglar es muy importante porque va a evitar la erosión. Fija el borde de la tierra y además tiene poderes para limpiar el agua. Por lo general estas lagunas o humedales no tienen mucha profundidad. 1,20 m, 1,50 m, 2 metros. No suelen ser más profundas que estas medidas. Sí permiten paseos entre las lagunas y la recomendación es que sea un paseo sin lancha motor para evitar la contaminación, porque estos humedales son muy ricos y presentan diversidad de especies en su interior. Entonces, estuvimos viendo en esta presentación cómo influye el clima y los biomas en la actividad turística. Ahora vamos a cambiar totalmente la dimensión de estudio y nos vamos a quedar con los factores humanos y técnicos, ¿sí? A través de todo lo que tiene que ver con las obras del hombre, los hechos de la civilización, como nos muestra, por ejemplo, acá una imagen en la diapositiva de las pirámides de Egipto. Luego, en el último punto de esta unidad, vamos a plantear cómo inciden los adelantos tecnológicos y la situación económica en la localización turística. Y ahí cerramos la unidad número 2. Nos vemos en el próximo bloque.